Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Lidera tu vida con Carolina Donis. El día de hoy vamos a estar hablando de una clave que es muy importante en tu vida y en tu liderazgo. Y la razón por la cual quería hablar de esto es porque he visto a demasiados líderes que no logran ser la mejor versión de sí mismos porque todavía tienen cadenas que los atan al pasado, a personas, a cosas en las que no han podido trabajar o lidiar de sí mismos. Y una de esas es el perdón. El perdón en el liderazgo es fundamental. ¿Por qué? Porque todo lo que tú no logres perdonar, no logres dejar ir, te va a seguir afectando el resto de tu vida. Así que el día de hoy vamos a hablar de los 4 pasos para perdonar a otras personas, para que nosotros vamos a trabajar y revisar cómo nosotros podemos ser esas personas que están caminando libres de equipaje. Así que no te lo puedes perder. Perdonar a alguien puede ser un viaje liberador y transformador, pero no es fácil. Y hoy vamos a estar hablando de esos pasos y rápidamente en los siguientes 15 minutos te voy a decir cuáles son esos pasos. Que si bien uno a veces se tarda años o a veces te puedes tardar meses, son las cosas que tienen que pasar para que tú logres dejar ir a esa persona que te hirió. Puede ser una pareja, puede ser un jefe, puede ser que hayan sido expectativas que tú hayas tenido de alguien. Todas estas cosas se pueden trabajar, pero el perdón para mí al mismo tiempo es una decisión y un proceso. Y de eso vamos a hablar hoy. Y para eso te voy a dar el primer paso. Y el primer paso va a ser reconocer el dolor. ¿A qué me refiero con esto? El primer paso siempre es reconocer y aceptar el dolor que te han causado. Lo digo porque hay gente que tiende a minimizar, a decir, no, no fue para tanto, pero bien que te dolió. O a dar excusas, no, es que él es una persona con problemas. Sí, está bien, pero te dolió. Y reconocer ese dolor, reconocer esa realidad en nuestras vidas, que alguien nos hirió, que las acciones de otra persona realmente te causaron una molestia, un dolor, es importante. Porque negar el dolor solo hace que lo vayamos como que metiendo más profundo. Y si lo dejamos ahí y no lidiamos con ese dolor de la manera correcta, nos va a venir a atacar cuando menos lo pensemos. ¿Por qué? Porque es fundamental ser honestos con nosotros mismos y saber cómo te estás sintiendo. Yo siempre digo, las emociones son una parte, ese regulador que tú tienes que saber dónde están. No pueden correr tu vida, pero sí te dan señales de cosas que no están bien. Y cuando tú caminas por la vida y tú quieres tener esa vida que tú quieres tener llena de felicidad, y yo quiero que tengas esa vida, es importante que sepamos gestionar bien esas emociones. Y para eso, cuando alguien nos causa dolor, cuando algo nos ha herido o nos causa temor por cosas que pasaron, es importante que nosotros lo procesemos. Entonces, ese primer paso es reconocer el dolor. Al rato es tu amiga del trabajo que siempre han compartido muchas cosas y de repente te estás enterando que está hablando a tus espaldas. ¿Cómo empiezo ese proceso? Porque es natural sentirse traicionado y dolido. De repente, tu novia, tu esposo, te dejó por otra persona. Y uno puede llegar, esta es la buena noticia, que uno puede llegar a ese punto de decir, uy, menos mal que se fue. Pero es un proceso si tú quieres tomar esa decisión y los pasos para poder perdonar. Entonces, paso número 1 es reconocer ese dolor. Número 2 es decidir perdonar. Y por eso yo digo, el perdón es una decisión y un proceso. Decidir perdonar es cuando tú conscientemente te tomas y te paras y tomas un tiempo para liberarte del peso, del resentimiento y la ira. Porque hay mucha gente, tú conoces gente, yo conozco gente así, que anda por la vida resentido, enojado, porque no han sabido gestionar cosas que les han pasado. Tristemente, a todos nos van a pasar cosas así en la vida. Gente te va a traicionar, gente te va a hacer deshonesta en tu cara, gente que tú esperabas que reaccionaran de una buena manera, lo van a hacer de una mala manera, y gente muy querida y muy pegada a tu corazón te va a traicionar. Esas cosas van a pasar. Pero ¿qué hacemos con eso? Es, ok, reconocemos ese dolor, era el paso número 1, y esto es decidir perdonar. No es que un día me voy a levantar con ganas de, hey, hoy tengo ganas de perdonar. Si estás esperando eso, de una vez te cuento que no va a pasar, porque el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Y yo me acuerdo cuando he pasado procesos de perdón que han sido difíciles, por ejemplo,
un ex esposo o un líder o una persona que tú pensabas que era una cosa y resulta ser otra cosa. Cuando uno tiene esas heridas en el corazón, uno tiene que tomar esa decisión. ¿Cómo tomar esa decisión? Tú decides, en mi cosmovisión yo se lo pongo en sus manos a Dios y empiezo a actuar cada día como una persona que ya perdonó a otra. Yo recuerdo una persona que trabajaba para mí, que fue un caso de perdón bien complicado porque ella descubrió a su esposo con otra mujer. Bueno, a raíz de eso se separaron, pero el esposo se fue a vivir a la casa de a la par con la otra mujer. Y todos los días ella miraba entrar y salir al hombre con la otra mujer. Y entonces hubo que trabajar un proceso donde ella tuvo que vender esa casa donde vivía para irse y buscar un lugar donde ella no necesitaba estar viendo eso todos los días. Es complicado cuando, sobre todo cuando son relaciones tan cercanas, cuando hay tanto enojo, ira y amargura en el corazón. Pero uno, cuando toma la decisión, tú te estás posicionando para tomar mejores decisiones y con el tiempo, si vas tomando esos pasos, si todos los días tú le pides ayuda a Dios, si tú puedes pensar, ok, dejo ir a esta persona. Yo les voy a decir, yo muchas veces tuve que de verdad dejar a personas en las manos de Dios y literalmente visualizar como que las estaba dejando ir. ¿Por qué? Porque yo necesitaba seguir con mi vida. Y no era justo que estas personas que me traicionaron a mí sigan su vida como que sin nada y uno está ahí dándole vuelta a la misma cosa. Y yo, ¿sabe qué pensé? Y dije, no, yo me merezco ser una persona libre porque yo no hice nada malo. Yo me merezco creerle a Dios porque mejores cosas vienen y ¿saben qué? Mejores cosas ciertamente vienen cuando uno sabe dejar atrás ese pasado a esas personas que ya tendrán sus consecuencias o no. Ahí sí, eso ya está en las manos de Dios. Pero yo puedo seguir adelante y hacer esa diferencia. Miren, yo les voy a contar algo aquí, algo personal. Cuando la última vez que yo hablé con mi ex esposo, yo le dije, yo te perdono por todo lo que me hiciste a mí. Tú ve y regresa porque tú conoces los caminos de Dios. Lo que yo no sabía es que 3 años después recibí una llamada que él había fallecido una semana más o menos antes de cumplir 41 años. Yo no sabía que esa iba a ser la última plática que yo tuve con él, pero ¿saben qué? Le diría gracias a Dios en mi corazón de que esa persona, lo último que recibió de mí fue perdón, porque a mí me dio paz. Yo no sé si él lo necesitaba, eso no fue algo que yo hice por él, lo hice por mí, porque yo sabía que yo tenía que dejar ir para recibir lo que venía. Y ciertamente vino mi esposo y vino mejores cosas a mi vida. Pero todo viene cuando yo decido dejar ir. Ese es el segundo paso, es esa decisión. El tercero es trabajar el perdón. Y ahí es donde les digo, es una decisión y es un proceso. Porque este paso requiere esfuerzo y requiere práctica. Involucra cambiar tu forma de pensar y sentir hacia esa persona que te lastimó. Muchas veces las personas no les gusta como que dejar ir a la persona que les hizo el daño, porque dicen, no, es que esta persona no se va a salir sin consecuencia. ¿Saben qué? La consecuencia o no consecuencia ya no está en tus manos. Yo sé que uno puede tener ideas de venganza, uno puede tener ideas de cómo como que ponerse al día con esa persona, y sabe que lo único que va a hacer eso es amargarte más. Y tú no te mereces ser una persona que vive amargado por algo que otra persona hizo. Por eso es que yo no puedo trabajar en otras personas, pero yo puedo trabajar en cómo yo interpreto lo que pasó. Y saben que hay cosas que uno tiene que aprender. Por ejemplo, cuando yo tenía terapia de parejas, en el tiempo que yo tenía clínica en Guatemala, y yo les hablaba mucho de que tenía que contarse con la voluntad de las dos partes, ambos tenían que estar presentes para ese perdón. Y si ambos querían perdonar y trabajar en la relación, entonces sí se podía. Pero muchas veces una de las dos personas no estaba interesada en perdonar. Entonces teníamos que tener esa plática. Y increíblemente hay gente que decide quedarse con esa falta de perdón, porque ya se identifican como que si son personas víctimas. Entonces, ay, pobrecita, yo mírenme todo lo que aquellos me hicieron. Y como que tu identidad, lo que tú te dices acerca de quién tú eres, se vuelva eso. Y el tema con eso es de que aunque se puede sentir al principio como, ay, que todo el mundo, decimos nosotros, te acuchuche, te esté mimando, se puede sentir bien. Con el tiempo, lo único que hiciste fue dejar tu poder personal en otra persona. Porque yo no puedo ser víctima y tener el poder personal que necesito y que puedo tener. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. O soy víctima
o estoy ejerciendo mi poder personal y estoy agarrando las riendas de mi vida. Y esa es la decisión que tú tienes que tomar. Decidir perdonar es la número 2, pero trabajar ese perdón. Tú puedes usar diferentes herramientas. Yo te recomiendo que busques una terapia, una persona que te pueda ayudar si es algo muy doloroso que te ha pasado, que tienes que dejar ir. También creo que hay un proceso de perdón. A lo que me refiero es, yo puedo decidir perdonar, pero no es lo mismo que yo esté perdonando hoy una falta que me hizo mi ex socio, que se fue con todo el dinero y que todavía me debe deudas desde hace 3 años. Así fue la semana pasada. Hay un proceso donde yo tengo que darle peso al dolor, no dejar tampoco perdonar demasiado rápido. A lo que me refiero con eso es que a veces porque somos cristianos, porque somos personas, yo sé que yo tengo que perdonar, entonces de una vez me brinco y quiero perdonar. Saben que tenemos que procesar eso dentro de nosotros. Si no lo procesas, es como enterrar a alguien vivo que tarde o temprano va a volver a salir y te va a volver a buscar. Por eso es de que hay que perdonar, hay que tomar la decisión de perdonar, pero hay que haber sentido ese dolor, hay que haber decidido perdonar y hay que entender ese paso número 3, que es trabajar ese perdón. Entender a veces que no va a haber respuestas. A veces nosotros decimos, pero es por qué esta persona, pero por qué si yo. Miren, esto es bien cierto en casi todas las relaciones. Cuando a ti te dejan por otra persona, no te están dejando por alguien mejor, te están dejando por alguien más fácil para ellos. Y entonces hay que entender que esa persona que te dejó, puede ser que, ay, es que mi novia me dejó por otro más fácil, por otro que tal vez para ella era más conveniente. O sea, mejor que se vayan las personas que no tienen o no quieren estar en tu vida. Pero para eso trabajamos esta fortaleza personal. Para eso estás creciendo, para eso estamos haciendo este podcast. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando nosotros nos dedicamos a crecer como personas, nos volvemos más fuertes y cuando somos más fuertes, tenemos una perspectiva diferente para aprender a dejar ir más rápido, pero habiendo procesado lo que teníamos que procesar y trabajado. ¿Qué parte de nosotros tuvo que ver con lo que pasó? ¿Por qué? Porque sí, puede ser que tu exnovia te dejó por otro, ok, pero ¿qué de ti escogió una mujer como ella? ¿Cómo vamos a hacer para que eso no te vuelva a pasar? No, es que mi amiga me traicionó, ok. ¿Qué tipo de amiga era? ¿Y será que era el tipo de amiga con la que tú siempre estabas hablando mal de los demás? Y después nos extrañamos de que esté hablando mal de nosotros. Hay que analizar las razones, hay que procesar lo que pasó y hay que decidir trabajar y perdonar y trabajar ese perdón. Una nota importante que quiero hacer así es que perdonar y reconciliar no es lo mismo. Reconciliar es cuando hay perdón y las cosas se vuelven como están antes o de una forma diferente, pero, por ejemplo, perdonan a un esposo o una esposa que fue infiel y deciden quedarse en la relación y trabajarlo. Esa es reconciliación. Mucha gente no perdona porque piensa que tiene que haber una reconciliación con el perdón. Y no es cierto. Uno perdona para dejar ir a esa persona, para que los actos de esa persona ya no tengan tanto que ver en tu corazón, ya no te estén interrumpiendo cada día el dolor, ese resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Es volver a sentir lo mismo y volver a sentir. Eso es resentimiento. Así que te doy el paso número 4, es liberarte y dejar ir. Finalmente es hora de soltar esa carga, porque es una carga emocional y es injusto que tú tengas que estar cargando con eso si es algo que ya pasó. Como dicen los azucareros, es agua pasada por el molino. Eso ya pasó. Ya no podemos hacer algo. Lo único que puedo hacer es perdonar y seguir mi vida y creerle a Dios que vienen buenas cosas para mí. Eso no significa que olvides lo que sucedió, sino que sabes que ya no tiene poder sobre ti y que tú puedes trabajar en eso. Cuando tú has soltado el resentimiento y te sientes libre y en paz, esa paz es algo que se trabaja. Yo oigo mucha gente dice, ay, yo quiero tener paz. Como que si fuera algo que una hada madrina te va a dar así como, ay, te doy paz. No, la paz se trabaja. Que tú vivas todos tus días con paz, con tranquilidad, eso es algo que tú vas a trabajar. Sí hay gente que te ha hecho daño, a veces son situaciones súper dolorosas, a veces fue tu propio papá, tu propia mamá, a veces son abusos de pequeño. O sea, yo he visto muchos pacientes, muchos clientes y mucha gente, muchas historias que de verdad le quiebran a uno el corazón. Pero yo sé que cuando la persona decide perdonar y decide dejar ir, puede encontrar un mejor futuro. Eso es, si está dispuesto, si sabe que su vida se merece eso. Entonces recuerda, el perdón
es un regalo que te das a ti mismo. A ver, voy a regresar a eso. El perdón es un regalo que te das a ti mismo. Te libera y te permite una vida más plena. Tú mereces una vida plena y con menos carga emocional. Eso se puede trabajar, pero yo sé que tú puedes lograrlo. Este podcast y estos 4 pasos que te estoy dando hoy, yo sé que en 15 minutos lo que te estoy dando es solo como la estructura para que tú digas, me falta un poco de esto, me falta un poco del otro. Y el día de hoy lo que yo quiero es ayudarte a reflexionar que si hay un área de tu corazón hoy que tú todavía tienes que explorar y dejar ir para ser esa mejor versión de ti mismo que yo quiero que tú seas, que tú sabes que tú puedes ser, que tú hoy tomes esa decisión de dejar ir a esa persona. Si alguien no te quiso en su vida, no importa, ¿ok? Vas a ir y vas a encontrar tu propia tribu, tu propia gente. Si tal vez un amigo que pensaste que iba a estar ahí toda la vida, a veces hay amistades que son por ciclos. No todas las amistades, no todas las relaciones están diseñadas para durarnos toda la vida. Va a haber personas que se van a estar cerca por temporadas y hay que saber dejarlas ir. Yo tengo amigos muy queridos que no puedo estar viendo porque pues ya no vivo en mi país, pero también cada vez que llego tengo muy poco tiempo. Entonces, pero es gente que siempre va a contar con mi cariño. ¿Por qué? Porque fueron una parte de mi vida muy importante en un tiempo. Pero puedo dejar ir y soltar y ir a otra cosa. Entonces yo quiero hoy que tú te recuerdes, tu vida vale la pena y que vivir en paz y vivir en armonía y en alegría es algo en lo que tú puedes trabajar. Bueno amigos, y con eso les dejo los 4 pasos para el perdón. Recuerden, reconocer el dolor, decidir perdonar, trabajar el perdón y liberarse y dejar ir. Eso es lo que yo quiero para ti, para que tú seas ese líder seguro de ti mismo, que tú puedes liderar a otras personas. Les recuerdo que cualquier historia, cualquier cosa que quieran compartir, pueden escribirlo aquí abajo o me pueden escribir en mis redes sociales, en Instagram como Caro Donis, que nos encantaría saber, o si tienen alguna idea de algún tema que quieran que cubrimos, porque la idea de Lidera tu Vida es darte un mapa de crecimiento personal, reflexiones que tú puedes tomar semana a semana para que poco a poco vayas trabajando en tener la mejor calidad de vida, la mejor vida que tú puedes tener, porque yo sé que tú te la mereces. Así que les recuerdo, nos pueden escuchar en YouTube, en Apple, Google o Google Podcast, en Spotify, en iHeartRadio. Estamos en todas estas plataformas de verdad con el corazón de querer ayudarte, de querer llevar esta vida y compartir en comunidad, porque nosotros creemos que sí se puede hacer un cambio. Así que en el próximo episodio vamos a estar hablando un poquito más sobre cómo procesar ese duelo, ese dejar ir que les estoy hablando ahorita, pero les voy a ir un poquito más a detalle sobre cómo dejar ir. Así que gracias por escuchar, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias porque estás creyendo en ti mismo y cuando tú crees en ti mismo, estás ayudando a otras personas a ver tu luz, esa luz que solo a ti te fue dada porque solo para ti fue hecha. Así que recuerda que estamos aquí para servirte y cualquier cosa esperamos tus comentarios y tus textos. Nos vemos.